Buenas tardes, profesor presente y alumnos. El día de hoy, representando al grupo de 605, equipo número 4, vamos a exponer sobre qué es el peso específico. Hola, mi nombre es Yaran Yaret Navarrete Ávila del equipo 4 y en este caso a mí me tocó explicar acerca de qué es el peso específico. El peso específico es la propiedad que nos indica cuánto pesa una unidad de volumen de una sustancia. Esta puede ser sólido, líquido o gaseoso. En el libro de la mecánica de fluidos se define el peso específico como la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Hay que tener en cuenta que nosotros al hablar de peso estamos refiriéndonos a una unidad de fuerza, por lo tanto es correcto hablar de la cantidad de peso, aunque para muchas personas esto no es normal o no es frecuente. Ahora, hablando de qué es el peso específico en nuestros fluidos, se encuentra entonces que el peso específico nos define cuánto pesa nuestro fluido que ocupa una unidad de volumen. Se debe aclarar que en los fluidos no siempre tenemos una densidad constante, por lo tanto es constante su peso específico a lo largo de todo nuestro fluido. Cuando se toman unas pequeñas cantidades en nuestro fluido, se puede asumir que este cuenta con un peso específico que es constante. Bueno, en nuestras fórmulas de peso específico decimos que en una sustancia homogénea es la división entre el peso que tiene tu sustancia y el volumen que está ocupando, y esto se representa con la letra griega llamada gamma. Pasando a un pensamiento un poco más profundo acerca de lo que es el peso específico, podemos notar cierta similitud con lo que es la densidad, por lo tanto llegamos a las siguientes conclusiones. El peso específico depende de la gravedad. Ya que hay cierta similitud en la densidad, ocurre lo contrario a lo que debería de ocurrir con la densidad. Entonces, esto quiere decir que si el peso específico de una sustancia no es constante, sí hay variaciones en la densidad gravitacional. También podemos decir que es una sustancia extensiva y el peso específico varía con la presión y la temperatura de una determinada sustancia. Tocando el tema de que varía dependiendo de la temperatura, esto quiere decir que si hay cambios en la temperatura y o presión, puede hacer que una sustancia se expanda o se pueda comprimir, logrando así una cantidad diferente de masa en unidad de volumen, y lo cual haría que variaría el peso por unidad de volumen. Para poder desarrollar nuestra fórmula de peso específico, decimos que nuestro peso específico es una sustancia homogénea, lo cual es la división entre el peso que tiene nuestra sustancia y el volumen que ésta está ocupando, y se representa con la letra griega llamada gamma. Sus unidades de medida son newtons sobre metros cúbicos. Aquí podemos ver que esta es nuestra letra griega que representa el peso específico, nuestra P que sería el peso en newtons y la B que es el volumen de nuestro objeto que es en metros cúbicos. Esto también podemos decir que es igual a... Ahora, una vez definiendo nuestra primera fórmula, podemos ver que nuestra segunda fórmula es igual a peso sobre volumen, como se había mencionado. W representando lo que es el peso y la V representando lo que es nuestro volumen y nuestras unidades de medida. Ahora, como sabemos que nuestro peso es la representación de masa por gravedad, donde masa es el peso, lo que contiene nuestro objeto, y la gravedad, que su valor es de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, podemos decir que nuestro peso, que se representa con P o nuestra letra griega gamma, es igual a nuestra masa sobre nuestro volumen por nuestra gravedad, siendo nuestra fórmula final y más directa la que sigue. Bueno, mi nombre es Adolfo Salazar Comelach, soy del 605 del equipo 4 de peso específico. Bueno, yo voy a dar unos datos importantes, podría ser sobre la fórmula, por ejemplo, que significa el peso específico, la W significa el peso de la sustancia, la V significa el volumen de la sustancia, la que está con la mg es la G, significa la aceleración de la gravedad, y ¿qué más? La P. La P significa la densidad de la sustancia. Bueno, ya tocando estos términos, ya sabemos qué significa cada una de las letras de la fórmula. Nos vamos a unidades. ¿Cómo se maneja en el Sistema Internacional de las Unidades, que es el CI? Se expresa en newtons metros cúbicos, y en el sistema técnico se mide en kilómetros de fuerza entre metros cúbicos.
Y el del último, que es en el Simela, se expresa en newtons metros cúbicos. Eso sería de las 3 unidades que manejo. Bueno, como conclusión sobre este tema que es el peso específico, yo, como desde mi perspectiva, cuando empezamos con la experimentación, todo eso, pues empezamos a ver nuevas unidades que son la densidad, el volumen, el peso específico en particular. Lo vimos también, lo que me hizo ver mucho y darme cuenta que lo veo en mi vida cotidiana, por ejemplo, en alimentos, toda la densidad, todas esas unidades. Y pues empezamos a aprender, por ejemplo, aprendimos viendo que es la fórmula, despejarla, aplicarla en todas las unidades o elementos que nos fueran proporcionando. Y pues está muy interesante. Mi nombre es Thais Alicia Soto Robles, soy del 605 del equipo 4 de física. Y a mí el tema que nos toca a nosotros es peso específico y yo voy a explicar un ejercicio. Y el ejercicio dice lo siguiente: ¿cuál es el valor específico del oro si su densidad absoluta es de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico? Bueno, primero tenemos que organizar nuestros datos. Aquí peso específico no lo sabemos aún. La densidad es de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula es la siguiente: peso específico igual a densidad por gravedad, que eso se representa en newton sobre metro cúbico. El desarrollo es el siguiente: vamos a sustituir los valores en la fórmula, que es peso específico, que es 19.300 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el resultado es el siguiente, de 189.333 newtons sobre metro cúbico. Y eso es todo. Mi nombre es Elizabeth López Sarabia y les voy a dar ejemplos de peso específico. Si tomamos en cuenta el agua congelada, su peso específico es de 9.170 newtons sobre metro cúbico y su densidad es de 0.917 kilogramos sobre metro cúbico. Para saber el peso específico de un cubo de madera de 6 centímetros de lado, que pesa 160 gramos, para saber el volumen del cubo es lado por lado por lado. Para saber el peso es 160 gramos, que fue lado por lado por lado, entre 216 centímetros cúbicos. Entonces el peso específico sería de 0.74 gramos por centímetro cúbico. En esta parte vamos a ver el peso específico del jabón y del agua. Puse en un vaso jabón y agua. El jabón es más denso que el agua y su peso específico del jabón es de 1.2 gramos sobre mililitro y del agua es de 9.8 newtons sobre metro cúbico. Como conclusión, gracias a este proyecto me ayudó mucho a saber el peso específico de varios productos que utilizamos casi todos los días. Me gustó mucho el tema, ya que podemos ver las densidades de estos productos. Pudimos ver que el más denso se quedaba hasta abajo y el menos denso se quedaba hasta arriba y se veía la división de cada producto. Entonces eso me gustó mucho de este proyecto. Vamos a hacer un pequeño experimento. Lo que vamos a ocupar es un frasco donde podamos ver lo que pasa adentro. Como siguiente vamos a ocupar una cuchara para revolver las mezclas. Vamos a ocupar lo que es aceite, no importa de qué marca sea, de qué tipo, pero debe ser aceite. Vamos a ocupar agua, puede ser de la llave o puede ser de garrafón. Y finalmente vamos a ocupar unas pastillitas y algunos colorantes. Lo primero que vamos a hacer es tomar y le vamos a vaciar tantita agua, lo suficiente para que se pueda ver. Ahora, para distinguir mejor el agua del aceite, vamos a colocar un poco de colorante rosa. Y el colorante lo vamos a revolver con la cuchara para que se pinte el agua.
Ahora, ya que lo tenemos pintado, vamos a vaciar el aceite. Una capa bastante gruesa para que se vea la diferencia entre el agua y el aceite. Las pastillas ya tuvieron su efecto, se ve un poquito más la diferencia. Podemos decir en conclusión que la diferencia entre densidad y peso específico es la siguiente. La densidad es la relación que tiene la masa con el volumen, sin en cambio el peso específico es la relación que tiene el peso con el volumen. Mi nombre es Yasmin Marlene y esta es mi conclusión. El experimento y la explicación de mis compañeros me ayudaron bastante a entender que la densidad, el peso específico y los tipos de fluidos son cosas muy diferentes que en realidad encontramos todos los días en la vida cotidiana, pero no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando exactamente. Se me hizo muy dinámico, se me hizo bastante sencillo, una experiencia buena porque se queda, y ya aprendí a resolver diferentes tipos de problemas de este tipo, entonces me gustó bastante.